Muy buenas tardes. Soy la doctora Patricia González Zúñiga y el día de hoy estamos aquí para traer la presentación que hace una semana hizo el doctor Nanda Ramchandar, infectólogo pediatra de UCSD del Hospital Infantil Rady de San Diego. El día de hoy vamos a hablar sobre COVID y las variantes de COVID y lo que significan para ustedes y para su familia. La siguiente. Vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. La siguiente. ¿Qué es una variante? ¿Cómo cambian estos virus? ¿Qué variantes hay en la actualidad en Estados Unidos? ¿Cuáles de estas variantes son peligrosas para los niños? ¿Y cómo se pueden proteger ustedes y sus hijos? Y si son efectivas las vacunas de COVID para proteger contra estas variantes del virus. La que sigue, siguiente. Primero, empezaremos por lo básico, sobre qué es un virus. Y para entender esto, vamos a decir que en realidad la explicación más sencilla sobre qué es un virus es una colección de proteínas que forma una cubierta alrededor del material genético llamado ADN o ARN, o en inglés DNA o RNA, como ustedes comúnmente lo van a escuchar. La que sigue. Los virus se diseminan infectando las células humanas, forzando a las células humanas a formar nuevos virus en vez de hacer su trabajo normal. Los nuevos virus se transmiten de las células infectadas a otras células y así es como las personas se infectan o te infectan estas células. La siguiente. Los virus están en todas partes y los virus son mucho más que las bacterias. Podemos decir que en proporción de 1 a 10. Perdón, 10 virus por una bacteria. Hay más virus que células humanas, pero la mayoría de estos virus no causan ningún riesgo o síntoma o solo causan enfermedad leve. Para replicarse, los virus tienen que infectar o insertar o poner su ADN o ARN en la célula humana. Y la célula humana usa o utiliza ese DNA o RNA o ADN o DNA, es lo mismo, son las mismas palabras, usa esa información para producir un nuevo material genético. Entonces, ese nuevo RNA o DNA es usado para formar un nuevo virus y el proceso puede ser muy desordenado e inexacto. Y muchas de las copias o nuevos virus tienen pequeños errores o mutaciones, como se les llama, en su material genético, que es el DNA y el RNA, y eso es lo que es en realidad una variante. Una variante es una nueva copia de un virus que resulta de una de estas mutaciones o de estos cambios cuando el ADN o ARN es copiado para hacer un nuevo virus. La mayoría de las variantes no tienen ningún efecto en la forma o función del virus. Así pues, muchas de estas mutaciones pueden hacer el virus que no sea efectivo o menos efectivo. Y algunas veces las mutaciones pueden causar al nuevo virus que sea más infeccioso o causar enfermedad severa o ambas. Esto es decir, a veces puede ser más infeccioso o más que infecte más a las personas o a veces puede ser no causar tantos efectos. ¿Y qué significa eso? Hasta ahora no hay información que sugiera que cualquiera de estas variantes de COVID sean más peligrosas en los niños que en los adultos. Para la mayoría de las variantes no tenemos información de que sean más infecciosas o mortales.
pero hay algunas variantes que nos preocupan. El CDC ha identificado 5 variantes de preocupación en los Estados Unidos. ¿La que sigue? Siguiente. La primera es la que se llama B117 o también llamada de Reino Unido o de Inglaterra. La B1351 o llamada variante de Sudáfrica, la P1 variante brasileña y la B1427 y B1429 que son las variantes de California, o sea, del estado de California. Desde enero, las variantes han sido más comunes. La siguiente. La gráfica de la izquierda muestra la diseminación de las variantes. La proporción con que se llena la barra es la proporción total que esa variante causa infecciones y puede ver que la variante B117 del virus COVID como la más frecuente o más común que causa infección en la actualidad. En la región 9, que es una de las regiones geográficas como el Departamento de Salud Humano de California, divide las regiones del país en dos. La siguiente. Las regiones, les decía que como el Departamento de Salud de California divide las regiones del país en dos y ver que la región 9 incluye a California y que la variante B117 aumenta a ser la más prevalente en el estado de California. Aquí pueden ver también que la variante B117 es la línea azul y ahora causa la mitad de todas las infecciones. La línea gris, que es de la variante B1427, y la línea naranja, que es de la variante B1429, son las variantes de California y causan una proporción menor de infecciones en California por el momento. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la transmisibilidad o cómo se transmite el virus. La transmisibilidad es el término que usamos para definir o decir las posibilidades de cómo una persona infectada puede causar infección a otra persona que no tiene infección. La variante B117 o llamada variante de Inglaterra y la B1351 la B1351 de Sudáfrica parecen ser un 50% o la mitad más transmisibles que las otras. Para darle una idea de lo que esto significa, es así. Es que una persona que tenía un 10% de riesgo o posibilidad de pasar la infección, ahora tiene la posibilidad de pasar la infección en un 15%. Y esto no quiere decir que va a infectar a 2 veces más a otras personas. Entonces, eso es lo que a veces es una idea equivocada. Entonces, solo infectaría un 15%, o sea, del 10% de riesgo, ahora tiene la posibilidad de infectar en un 15%. La P1 o variante de Brasil sabemos que es más transmisible, pero no tenemos todavía suficientes y buenos datos que nos digan qué tan transmisibles sean estas variantes. La cepa de California es 20% más transmisible y estos son las cepas B1427 y 1429. Y debo decir aquí que en un estudio, la variante B117 tenía un poco mayor de mortalidad y mayor mortalidad en pacientes hospitalizados. Lo mismo también para la variante B135.
La variante P1 o variante brasileña posiblemente sea más seria. Posiblemente más, pero no sabemos qué tanto todavía al parecer. Se dice que causa más enfermedad en mujeres embarazadas y enfermedad más severa en las mujeres embarazadas. También les podemos decir que hay reportes en las noticias de que los niños están muriendo en Brasil, pero no es claro si es por el virus o porque los hospitales están sobrepasados. Esto no ha podido ser como verdadero en el resto del mundo por el momento. Pero para las cepas de California no se ha podido probar que sean más mortales que el resto de las otras cepas. ¿Es la siguiente? Entonces, vamos a hablar ahora qué también funcionan las vacunas contra estas variantes. Al parecer, las vacunas funcionan en general dando alguna protección contra todas las cepas más importantes que nos preocupan en la actualidad. La vacuna Pfizer o las vacunas mRNA, como se conocen, que sería Pfizer y la otra vacuna mRNA es la Moderna, han mostrado ser muy eficaces contra las variantes B117 y B135, dando un 90% de protección y aún mejor previniendo la infección moderada o severa, o enfermedad severa. Y se están viendo menos pacientes hospitalizados después de recibir la vacuna. Ya no hay tantos enfermos con enfermedad severa en los hospitales. Esto quiere decir que si reciben la vacuna y se exponen o tienen contacto con el virus de la variante B117 o la variante B135, tiene la menor posibilidad de tener una infección severa. La protección relativa de cada vacuna en relación con cada variante es una pregunta importante que todavía no se puede contestar completamente. La que sigue. La vacuna como Johnson Johnson o J&J y la vacuna AstraZeneca disponibles en Estados Unidos tienen una menor eficacia en contra de las variantes B117 y B135, pero brindan cierta protección, especialmente contra las infecciones o enfermedades severas. Para resumir esto, las vacunas funcionan especialmente, las vacunas que funcionan mejor, especialmente las vacunas con mRNA, que son las más comunes en Estados Unidos. En esta diapositiva, presentada por el Departamento de Salud Pública, muestra cómo se han administrado las vacunas en el condado de San Diego y que las infecciones han disminuido notablemente. Esta línea azul muestra el número de personas que se han vacunado y son hasta que hicieron esta laminilla, 2.9 millones de dosis hasta ahora. La línea roja muestra el número de casos por día. Realmente llama la atención cómo han disminuido estos casos. La que sigue, siguiente. ¿Y qué se puede hacer para mantenernos seguros? Pues vacunarte. Para que las variantes se formen, tienen que infectar a las personas y replicarse. Si la gente no se infecta o no tiene infección, no habrá posibilidad que aparezcan nuevas variantes. También, si estas personas se han vacunado, es muy poco posible que te expongas a nuevas variantes y que tengas posibilidad de que te enfermes severamente, y hay también menos posibilidad de contagiar o de transmitir el virus a otras personas. Siguiente. Perdón. Can we go back? También es recomendable para mantenernos seguros todavía
seguir las buenas prácticas de salud. Ha habido muchos cambios en las recomendaciones del CDC o Centro de Vigilancia de Enfermedades de Estados Unidos y, sobre las guías y recomendaciones sobre el uso de máscara o de cubrebocas. Pero en muchos casos, aunque se esté vacunado, usar la mascarilla es todavía una muy buena práctica. En algunos casos, nos sigue dando protección. Ejemplos, en donde algunos casos no estemos seguros de que todas las personas con las que tengamos contacto estén vacunados, o en lugares en donde no podamos mantener la distancia y hay mucha gente cerca. Si no está seguro o no estamos seguros de que las personas no tienen síntomas o no tengan alguna condición que los hace vulnerables, que te pueda, tanto a nosotros, que nos pueda poner en alto riesgo a nosotros o nuestras familias para una enfermedad severa. En esos casos se tienen que seguir manteniendo las recomendaciones y guías sobre el uso de máscara y la distancia física. En algunos casos la situación cambia, depende de dónde estés y con quién estés o a dónde vas. Así pues, tienes que seguir usando un buen juicio. Si tienes, por ejemplo, todos tus familias o amigos cercanos que están sanos y posiblemente vacunados todos, entonces a lo mejor no podrías usar el cubrebocas. Pero si estás en un mercado donde hay mucha gente, es mejor que uses la mascarilla o el cubrebocas, especialmente si estás dentro de un edificio o si tienes alguna condición respiratoria como asma o alguna otra infección respiratoria y estás en un lugar cerrado. Ahí en ese caso sería una buena idea usar tu mascarilla. Aquí me voy a detener un poco y contestar sobre las preguntas que hicieron. Vamos a repasar estas preguntas. Y bueno, a darle de nuevo gracias al doctor Nanda Ramchandar del Hospital Children's y fellow de la Universidad de California en San Diego. Entre las preguntas que hizo la audiencia en esa presentación, puedo también aumentar un poquito aquí sobre que hay más variantes que todavía el CDC, bueno, que no hablamos en esta plática y que el CDC ha identificado. Y estas son las variantes que se llaman la variante de Nueva York y la variante de la India, que son las más nuevas, pero no se han visto todavía en Estados Unidos y están contenidas a como esos espacios, no en California, ¿verdad? Se ha encontrado ese tipo de variantes de Inglaterra en Europa, pero no han llegado acá. El sistema de salud, uno de los países que se ha visto fuertemente afectado es la India. Y bueno, creo que se ha hablado mucho de esto, de las infecciones en la India, ¿verdad? Y esto pues ha estado en todos los medios, pero el contexto o lo que se ve en ese país es que hay muchas personas vulnerables y no sabemos si la fuerza de la variante es la que está causando estas infecciones severas o porque la India es un país muy sobrepoblado. No sabemos qué tanto es el país y qué tanto sea la cepa o la variante en específico. La otra cosa que ustedes deberían de saber sobre las vacunas de mRNA, especialmente la vacuna Pfizer, es que hay estudios muy satisfactorios sobre su eficacia en estas variantes B117 y B135, pero todas las compañías farmacéuticas o las compañías que están haciendo las vacunas ya están buscando otras cepas para desarrollar refuerzos de vacunas que los cubran. Ellos están ya 2 o 3 pasos más adelante. Bueno, aquí vamos a continuar con una de la que sigue, Pinton. Creo que, ok. La que sigue, creo, no sé si hay otra. Bueno, vamos a dejar
Una pregunta sobre la audiencia es que escuché en las noticias, no recuerdo exactamente, pero lo que decían en las noticias, o al menos así lo entendí, es que todos los adultos en donde ya están vacunados, las infecciones están llegando entonces directamente a los niños porque ellos no están vacunados. ¿Eso es cierto? Bueno, en realidad esta es una muy buena pregunta y la meta será tener a la mayoría de las personas vacunadas, niños y adultos, para poder por fin poner fin a esta pandemia. Pero sí sabemos que los niños están en mayor riesgo de infectarse de los adultos. Si vacunas a los adultos que tienen niños a su alrededor, entonces las infecciones en los niños se reducen de una manera drástica o muy amplia. Hay estudios llamados de investigación de casos. Esto es muy importante, en más del 90% de los casos de infecciones de COVID en niños fueron en su mayoría que los adultos se lo transmitieron. Y en la mayoría también, en algunos de estos casos, los padres transmitieron a sus hijos. ¿Por qué es? Bueno, pues porque viven más tiempo con ellos, están más tiempo con ellos. En las escuelas, cuando hubo algún tipo de infección en los niños, generalmente también estas infecciones eran dadas de los adultos como maestros o otro personal de la escuela y no de los compañeros de clases o de niños a otros niños. Como ya la mayoría de los adultos se están vacunando, posiblemente estas infecciones sean más comunes o más evidentes, mejor dicho, en los niños. Pero aún así no hemos visto casos de enfermedad severa en niños con estas variantes. No hemos visto que los niños estén enfermando por este tipo de variantes. Y al final del día, lo mejor que se puede hacer, la recomendación de que se vacunen todos los adultos que estén alrededor de los niños, sobre todo en edades en que los niños todavía no se pueden vacunar. Esto es como los papás o los maestros o los adultos que viven alrededor de niños menores de 12 años. Y los niños que ya se pueden poner las vacunas, pues también es una muy buena idea que ya empiecen a vacunarse todos estos niños. La siguiente pregunta es sobre, estoy preocupada sobre si es seguro que lleve a mis hijos a las tiendas o a lugares en donde ya no están requiriendo el uso de mascarillas, o como si tiene más riesgo llevar a los niños a esos lugares. Como mamá me da miedo traerlos o exponerlos. Para dar respuesta a esta pregunta, bueno, ese pensamiento también lo, lo hemos tenido con nuestros niños y eso, el riesgo depende de en qué lugar esté. Sobre si hay muchas infecciones en eh, una parte de la ciudad o también una de las cosas importantes que hay que entender el riesgo relativo es la cantidad de virus circulando en la comunidad, o esto se le llama como cantidad de virus comunitario. Y gracias, bueno, ahorita la situación es que en San Diego es muy bueno y es de 1 a 2% la positividad consistente en las últimas semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido ya menos infecciones, entonces ha habido menos virus circulando en los espacios de la comunidad. En la mayor parte de San Diego, casi la mitad de los adultos ya están vacunados y los otros también que no están vacunados en esos espacios no está circulando tanto el virus. Entonces, si tú puedes controlar la situación, por ejemplo, que estés en un parque o en un lugar abierto y no tengas a mucha gente a tu alrededor, ahí a lo mejor pueden no usar la mascarilla. Pero creo que en el mercado o en las tiendas, en los centros comerciales es mejor idea que todavía se siga usando la mascarilla para reducir el riesgo. Eso es lo que se puede hacer o se puede recomendar. Si no puedo controlar yo la situación y no estoy seguro que las personas estén vacunadas
o que no tengan síntomas, entonces se tiene que usar la mascarilla. La otra pregunta es una pregunta sobre los refuerzos de las vacunas o como se les llama aquí en Estados Unidos, boosters. Y la pregunta es, ¿qué tanto tiempo después de haber completado nuestras 2 dosis necesitaremos un refuerzo? Ah, sé que las investigaciones son muy nuevas ahorita por el momento, pero también no sé si vamos a necesitar otra vacuna de refuerzo. Y si el refuerzo tiene que ser de la misma vacuna que originalmente nos pusieron. Bueno, esa es una pregunta que todavía nadie tiene la respuesta. Y lo que depende de si vamos a necesitar el refuerzo son 2 razones. Es el aumento y la aparición de nuevas variantes en otras partes del mundo y el estancamiento del número o índice de vacunas, ¿verdad? Que se están poniendo. Como está disminuyendo la infección también, hay menos personas que se estén vacunando a diario. Y si no logramos llegar al número, al umbral de la inmunidad comunitaria o como se le llama, inmunidad de rebaño, y sigue circulando el virus, entonces esto dará paso a que surjan nuevas variantes y la posibilidad de que la vacuna te proteja se va a ir como debilitando o degradando si es que aparecen estas nuevas variantes. Ahí es cuando se necesitarán los refuerzos. En parte, decidir a contestar esta pregunta va más allá si el número de virus en la comunidad y qué tanto dura la inmunidad o qué tanto tiempo dura la protección o esta protección se mantiene de la vacuna en contra de las variantes que existen en la comunidad. Si empezamos a tener más variantes diferentes a B117 y B135 que no funcionen con la vacuna, a esta circunstancia pues nos va a hacer que ya no tengamos protección o inmunidad. Conforme pasa el tiempo, la protección de las vacunas irá disminuyendo y entonces posiblemente se necesitarán refuerzos y la necesidad de desarrollar nuevas vacunas o refuerzos. Y pues como les decía anteriormente, las compañías están haciendo ya estudios clínicos, o sea, fase 3 ya más avanzados sobre la eficacia y la preferencia y recomendación del CDC para que se use la misma vacuna. Y bueno, realmente deseo que no se necesiten o deseamos todos que no se necesiten refuerzos. Así que tenemos que decirles a nuestros amigos que se vacunen lo más rápido posible para evitar la posibilidad, ¿verdad? De que todos tengamos que tener refuerzos. Pero bueno, lo que piensan los profesionales de la salud y los profesionales de salud pública o infectólogos es que están preocupados por la aparición de estas nuevas variantes y que al fin de cabo sí necesitaremos algunos refuerzos. Y bueno, aquí creo que hay la última pregunta que hay es sobre si tengo 2 niños, uno de pre-kinder y otro en primer año, y nosotros no nos sentimos tan cómodos en mandar a nuestros hijos a la escuela hasta que no reciban sus vacunas. Pero la duda es si la escuela nos hará que sí tengamos que mandar a los niños a la escuela físicamente, aunque nosotros no estemos convencidos. Y bueno, aquí podemos adelantar que en el siguiente y junta de asamblea final se discutirá sobre cómo serán las escuelas el próximo año. Pero bueno, para regresar a la pregunta, todavía no tenemos respuesta a esa pregunta, ni tenemos las respuestas específicas sobre este tema, sobre políticas de la escuela y cómo se abordará, ¿verdad? Cuáles serán las recomendaciones. Pero aquí contamos también con Laura, que ha estado apoyando, es parte del estudio SACEA, y ha estado muy de cerca sobre la planeación de las actividades para el próximo ciclo escolar en el otoño y los planes del gobernador del estado de California, que quieren ofrecer el acceso a la escuela de tiempo completo presencial.
En la mayoría de los distritos estarán ofreciendo la opción también de línea. Pero lo que se ha dicho hasta ahora es que la opción, usted como papá o mamá puede decidir si mandar a su hijo a la escuela o también que siga tomando sus clases en línea. Y habrá una escuela de especial designada para el aprendizaje en línea, pero no será la misma escuela en la que usted había mandado a su hijo o a su niño en este año escolar. Y bueno, para cerrar sobre el comentario, puede decirle que hemos observado en los casos, muy pocos casos de los niños que han tenido infección de COVID, que estos casos no, es muy raro que los niños se infecten en la escuela. Y en verdad eso se ha visto en el resto del país, en todos los otros estudios que se han hecho de las escuelas sobre las infecciones de COVID. Y bueno, la posibilidad de que los niños se infectaran en la escuela era muy pequeña, se infectaban más en sus casas o al lado de sus padres. Y bueno, hasta ahorita nos alienta mucho todo lo que hemos aprendido juntos, que no sabíamos mucho sobre COVID hace 14 meses y ahora pues ya podemos hablar sobre todas estas y contestar a la mayoría de las preguntas que tenemos sobre esto. Y pues invitarlos a la próxima asamblea de SACEA que Vinton estará moderando y el equipo de SACEA y les harán llegar la invitación próximamente. Muchas gracias y buena suerte y que todos estemos seguros y sanos.